y que todos son clase media, una mayoría, o no todos, pero esta percepción la cree, por ejemplo, el 81% de los mexicanos. O sea que la diferencia, el 19%, es más realista y no se lo cree, ¿no? Las mujeres y los hombres, ¿quién crees que piensa tú más? ¿Quién crees que cree que es más clase media? Independientemente de su grupo socioeconómico, ¿no? De su grupo social, si es Vamos a clase baja, empezar clase media o clase por alta. inclinándonos a los hombres. Son ellos quienes piensan más que son clase media o que pertenecen a esta clase, doctor. En este caso es un poquito más la mujer, La es mujer. 86%. O sea, en México él es el 81%. En el caso de las, del hombre y mujer, ¿Qué piensan las el, mujeres, doctor? sí, bueno, Desglosando este pues tema ahí. claro, cruzando la información porque el libro hizo un estudio también de campo. Ellos van aplican encuestas y aplican entrevistas a gente. Y ellos van y preguntan, precisamente con el caso de la mujer, dependiendo qué tipo de ocupación tiene. Y ahí, por ejemplo, las que se dedican al hogar. Ese es el asunto. Las amas de casa, las mujeres dedicadas al hogar, piensan en su mayor parte que pues son clase media. Por ejemplo, en este estudio se preguntó en la Ciudad de México qué cantidad de dinero se necesitaba para no ser pobres. Y ya por eso, por diferencia, puedes pensar más o menos qué idea tiene la gente de no considerarse pobre, ¿no? O cuánto dinero necesitaba una persona. Y ser clase media, ¿no? Claro, Esa claro. es la Por idea. ejemplo, lo que se encuentra es que a medida que tienes más dinero, pues piensas que necesitas más para ser clase media y viceversa. Los que tienen menos, pues necesitan menos para ser clase media. Una persona, por ejemplo, de una clase alta, de una colonia alta que se llama el Pedregal, es en México, en la Ciudad de México Okay. muy conocida, comentó que con menos de 60,000 pesos al mes sería pobre, por ejemplo, ¿no? Mientras que una madre soltera de Xalostoc, una de las colonias con nivel socioeconómico más bajo de la Ciudad de México, mencionó que con 7,000 pesos al mes ya podría salir de la pobreza y por lo tanto ser clase media. Entonces vemos que es muy subjetivo. Están muy alejados esos 60,000 de esos 7,000, doctor. Hay una distancia abismal. Sí, 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 totalmente. Entonces, por esta razón es que es un concepto muy subjetivo. Muchas personas en general, es un mito, pues, que mucha gente se considere de clase media cuando no lo es, ya sea que es de clase alta, ¿no? Muy alta, o que es de clase muy baja. Entonces, existen múltiples métricas que los autores consideran para poder tener algo más preciso, porque es muy subjetivo y le preguntas a la gente y pues mucha gente va a decir, como vimos, ¿no? Que si tienen muy poco ingreso o son pobres, van a decir, pues con este poquito ya dejo de serlo y ya soy clase media, ¿no? ¿Qué Como nos este hace caso de... pensar eso, doctor? Porque es tan marcada la tendencia de gente que es de 80 y tantos que nos comenta de que pensó a lo largo de su vida que pertenecía a una clase media. ¿Cuál es el factor? ¿Por qué Hay indica esto? factores, es muy buena pregunta, que hacen ver esto como primeramente que antes, y hablo antes, pues 60, 50 años antes, y por lo tanto les tocó tal vez más a nuestros padres y en parte también a nosotros. Bueno, tú eres más joven que yo, pero sí, yo creo que podemos hacer un corte en la generación llamada X o millennial, en el que con tener licenciatura, con tener una carrera, ya podías pertenecer a la clase media. Y esa probabilidad ha caído fuertemente. La probabilidad de pertenecer a la clase media, calculado de una manera científica, pues resulta que ha disminuido en el tiempo, en los últimos 40 años, como decíamos 50 años. Era más fácil antes tener una carrera y poder aspirar a un mejor ingreso. Correcto. Ahora no, ahora carrera y maestría y hasta un doctorado y apenas estás en condiciones. Entonces, al respecto, hay mediciones, esas métricas del tamaño de la clase media. La que es más, no sé si decirlo, más realista, pero considera costos más reales adaptados a México, son un enfoque que usa el Evalúa, que es este centro de evaluación que está en México y que existe, el Evalúa, ¿no? Ya no como el Coneval que lo han
sacado de la jugada por aspectos de austeridad. En el caso del Evalúa, ellos usan un método que se llama método de medición integrada de la pobreza. Y por diferencia, ellos pueden calcular, la gente de clase media, ellos calculan que 11% en México son clase media, ¿no? Incluyen servicios también de calidad como seguridad, acceso a seguridad social, médica, atención médica, tener automóvil, por ejemplo, lavadora, computadora en casa, bienes y servicios que son pues considerados para clase media. Por eso es más estricto el concepto, pero es más realista. 11%, pero ¿qué nos decía el Coneval? El Coneval tenía también otro estudio, el Consejo de Evaluación de la Política Social ya extinto, que con datos del 2022, muy recientes, el grupo de clase media oscilaba entre 20 a 24%. Casi el doble de lo que decía acá. Casi el doble, ejemplo, ¿no? Exactamente. Y ellos hablaban, hacían combinaciones, el Coneval, con cruces de tener, ellos llamaban carencias básicas, por lo tanto podían tener por debajo del promedio de lo que la gente en México no tiene, y ya no son carentes, y por eso pertenecía a clase media. O sea, es un poco más laxo. Era un poco más laxo Coneval. Los datos del Banco Mundial, que también la gente que estamos en esto conocemos que el Banco Mundial es todavía más laxo. Incrementa más, ¿no, doctor? Hay un porcentaje más alto. 30%, ¿no? Con datos del 2020, personas con un ingreso mayor a 14,000 y menor a 14 y menor a 81 dólares. ¿Qué equivale? Que equivale, claro, a 4,400 y hasta 25,500 pesos mensuales. O sea, es un rango muy amplio. Bastante. Lo que ellos consideran. Y el INEGI, finalmente, ¿no? Que es un cálculo que ellos hacen, son un poco más optimistas. Ellos se van hasta el 37%, porque ellos incluyen patrones de gasto que asumen que tienen más probabilidad, más tendencia a tener una capacidad de gasto en las familias más allá de las necesidades básicas. Entonces ellos hacen un estudio, un análisis que en estadística se le llama estadística multivariada, que no otra cosa más que hacer combinaciones para poder obtener un dato, digamos, que va a estar de forma consolidada, te va a decir, esto es lo que hay para ciertos grupos de población. Entonces, podemos ver que va desde el 11% hasta el 37%. Por eso es muy subjetivo. O sea, de acuerdo con el INEGI, en 2020, con datos del 2020, 37% de la población mexicana pertenece a este sector de la clase media, doctor. Sí, así es. Entonces, ya finalmente lo que nos dice aquí el libro es que incluso lo dan por grupos de generaciones, como tenemos la generación Z, 77% lo cree, los millennials 80%. Los que menos creen son los boomers, pero aún así es alto, 79%, y los generación X 89%. Entonces, vemos que, claro, la generación boomer es la de 89%. Son las que más lo creen, que son clase media. Seguramente por todas las ideas y lo que ellos vivieron en su momento. Y por regiones es bien interesante, pues porque, por ejemplo, ¿qué región será la que piensa que es más realista o la que piensa que son clase media, que es más fácil ser clase media? Por ejemplo, por regiones vemos que la que está más elevada es el sur y la centro norte, ¿no? Con 88 y 84%. Esas zonas están más apegadas a lo que viene siendo una realidad. Vamos a verlo al revés. Ellos piensan, o sea, la mayor parte de la población que vive ahí son las que piensan que son clase media. Okay, y no necesariamente, porque vemos que la clase media va de 11 hasta un 37%. Claro. Y los que menos piensan son, por ejemplo, la región que menos se lo piensa es, aquí tengo el dato, es la región centro-norte, la centro-occidente con el 74%. Bueno, y por ocupación decíamos, las amas de casa, los dedicados al hogar, amas de casa, son las que piensan más, 92% se lo creen. 92%. Sí, o sea,
digamos, están en una equivocación, pensando en que son clase media cuando no lo son, ¿sí? Y los que menos se piensan esto son los estudiantes. Habrá que ver ese 8% restante, ¿no? Claro, y los trabajadores del sector público. Ellos piensan, son el 68 y el 63%, o sea, estudiante promedio 68% lo piensa y el trabajador del sector público 63%. Aún así vemos que son datos altos. Pasando la media, el 50%, doctor. Gran parte de las personas se la creen. Claro, definitivamente. Y personalmente yo hice un estudio de largo plazo desde la década de los 80, del siglo pasado, hasta principios de este milenio. Y yo encontraba que a través, con las crisis, es cuando más gente, la de clase media se hace más pequeña, como pasó en la crisis del año 95, 96 y luego en el 2001 hubo otra crisis. Y la clase media pudo haber caído hasta niveles de 23%, según cálculos. Yo estoy como que en medio, un poco más pegado a los cálculos que serían los cálculos del Coneval. Y luego se recuperó un poco, pero en el mejor de los casos yo estimé un 29% de clase media en el año más reciente, que fue el 2004. Ese estudio no lo he actualizado, pero seguramente sería interesante porque no usa nada de estos aspectos. Es un estudio estadístico que parte de la población por otros atributos, incluido el ingreso, pero que es más un método estadístico. Finalmente vemos que todo se ubica en esto. Nos quedamos con el dato del 11% al 20-24% de INEGI. Yo creo que esa es la realidad mexicana donde está una clase media, que realmente es clase media. Muy bien. ¿Sí? Ahí parte del contexto, doctor, de ese 11 hasta el 24, hasta el 37, también mencionaba el INEGI. Estamos escuchando a Luis Huesca Reynoso, economista e investigador del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, el CIAD. Doctor, muchísimas gracias. ¿Dónde lo seguimos, por último? Sí, bueno, en Twitter tengo mi quick cuenta en X, que es Lhuesca, con H-U-S-C-A. Y pues estamos también, tengo mi sitio web en la página del CIAD, C-I-A-C-I de casa, y C de casa y latina, A-D. Perfecto. Las 8:18, vamos a un corte. Doctor, muchísimas gracias. Los escuchamos el próximo miércoles. Gracias, vamos a un corte, las 8:19. Sonora Noticias AM, volvemos.